¿Hay ya demasiados inmigrantes en España? Soy Juan, bienvenidos a Criterio Ético. Durante 20 años he sido profesor de ética aplicada, ética y política pública en una universidad pública de Estados Unidos, la Universidad del Estado de California, y ahora que vivo en España me gustaría compartir con quienes estéis interesados una serie de conocimientos que sin duda os serán muy útiles. Tengo que hacer una aclaración al principio de este vídeo sobre inmigración, y es que ya por mi misma presentación podéis ver, asumir que he sido inmigrante yo mismo durante muchos años en Estados Unidos. Era un inmigrante privilegiado, si se quiere, como profesor en una universidad prestigiosa de aquel país. Pero he compartido la experiencia de todo inmigrante, una experiencia de separación, una experiencia de, a veces, de sutil humillación, porque no eres uno más y ves tratos que a veces consideras humillantes, no ya tanto en tu trabajo profesional como profesor, allí no, allí el estatus es muy alto, pero mi vida diaria incluía muchas gestiones fuera de la universidad. Y viviendo en el sur de California, en Los Ángeles, pues estaba rodeado de miles, realmente de millones de inmigrantes procedentes en su mayoría de México y Centroamérica. Y claro, cuando yo hacía mis gestiones, pues ante la policía o cualquier institución, o cuando iba de compras o en restaurantes, yo no iba con un cartel colgado diciendo yo soy de España. No, yo para ellos era un inmigrante más, un latino más, la palabra que se usa allí mucho, la de latino. Un nombre español, aunque mi inglés sea prácticamente bilingüe, pero siempre queda algún tono, algún acento, o en cualquier caso un inmigrante latino bien adaptado, habla bien inglés, pero aún así eso me dio la oportunidad de compartir muchas experiencias que de otra manera como inmigrante privilegiado no habría tenido. Experiencias a veces, como digo, de sutil humillación, de sutil distanciamiento en el trato. Lo que quiero decir es que cuando hablo de inmigración no estoy partiendo exclusivamente aquí de un plano teórico. Llevo a mis espaldas una experiencia muy importante de muchos años como inmigrante yo mismo. La inmigración es un aspecto más de la globalización de la que tanto se habla, de la globalización económica y cultural. Hoy día todo el mundo exporta, importa, estamos en una especie de aldea global, como se dice, y el mundo próspero exporta, entre otras cosas, imagen, exporta la imagen de un mundo rico donde se vive bien y la exporta inevitablemente a otros lugares en los que la situación no es tan buena, en que muchas personas aspiran a una vida mejor, y eso combinado con los medios de comunicación que hay hoy en día hace que los flujos migratorios sean constantes y mayores cada vez. En Europa, hoy día, como sabéis, se está extendiendo una oleada anti-inmigratoria que recorre sobre todo Europa occidental, de norte a sur. Fue una de las cuestiones cruciales o la cuestión crucial que hizo que los británicos se apartaran de la Unión Europea, se salieran. Y en España se empieza a notar también, hay partidos conservadores que quieren poner unos límites estrictos a la inmigración, que quieren frenar en seco por completo la inmigración ilegal, a los indocumentados, y hay incluso un partido más de derechas, más de extrema derecha, Vox, que está en plena sintonía, digamos,
con esa corriente antiinmigratoria que se vive en otros países. En España no hay un ambiente antiinmigratorio, afortunadamente, todavía. No hay un ambiente como en otros países tan fuerte antiinmigratorio, como lo puede haber en Italia o en Francia o en Alemania. Es decir, en Francia llegaron a hacer hace años a convertir en un delito el no denunciar la presencia de inmigrantes ilegales cuando se tenía conocimiento de ello. Es decir, se puso la cosa muy estricta. En España no existe ese clima antiinmigratorio. En España no se permite ni social ni legalmente expresar opiniones hostiles hacia los inmigrantes. Digo esto también porque a veces hablando con grupos de inmigrantes latinoamericanos, asesorándoles, me han hecho una pregunta que me ha dejado bastante perplejo. ¿Pero en España se discrimina a los latinoamericanos? ¿Es delito la discriminación? Pues claro que es delito, es un delito de odio, un delito de incitación al odio se denomina, pero eso no ocurre habitualmente. Nadie en su sano juicio va a expresar públicamente una opinión hostil hacia los inmigrantes. Quizás en ciertos círculos muy íntimos, muy reducidos, y siempre de un modo muy sutil, se dicen cosas como: es que claro, con tantos inmigrantes, pues eso causan problemas, la delincuencia, un asunto del que hablaremos después, en fin. Y ahí puedes adivinar que hay una actitud no particularmente favorable a los inmigrantes, pero, como digo, eso nunca se manifiesta, nunca se articula de un modo manifiesto y hostil hacia el inmigrante, nunca, y mucho menos hacia los latinoamericanos. En España hay una corriente de simpatía hacia los latinoamericanos, hay un entendimiento, hablamos la misma lengua, compartimos la misma cultura, no digo al 100%, pero es que al 100% no la compartimos ni los españoles tampoco. Es decir, la diferencia entre un acento latinoamericano, argentino, colombiano, cubano, y el acento castellano, por ejemplo, el mío, el del acento de Madrid, del centro y norte de España, esa diferencia no es mayor que la diferencia que hay entre mi acento y el acento andaluz, o el acento gallego, o el vasco, o el catalán. Un acento latinoamericano en Madrid, donde yo vivo, es un acento más, como puede serlo, como digo, el andaluz, que es un acento muy marcado, muy diferente del mío, o el catalán, o el gallego, o el vasco, o el canario, no digamos. No representa una cosa excepcional. Antes de seguir con el contenido del vídeo, quiero recomendarte una herramienta que te puede resultar muy útil si estás en proceso de decidir qué carrera quieres estudiar, qué estudios quieres llevar a cabo, tú o cualquier amigo que conozcas. Se trata de la web orientadoreducativo.es. Es una web diseñada para ayudarte a encontrar la carrera que mejor se adapta a ti. Puedes además realizar su test inteligente gratuitamente y descubrir qué opciones encajan con tus intereses y habilidades. Además encontrarás información detallada sobre grados, salidas profesionales y mucho más. No dejes tu futuro al azar. Visítala hoy mismo, orientadoreducativo.es, y da el primer paso hacia tu mejor decisión. Apúntate a la newsletter para obtener el código de descuento. Te dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí, seguimos con el vídeo. Hay mucha gente fuera de España que piensa que todos los españoles hablan como hablo yo, como el acento de Madrid. Se equivocan por completo. La mayor parte de los españoles no hablan con este acento. Tienen otros acentos muy diferentes. En algunos casos, como el acento de las Islas Canarias, es muy parecido al acento de algunos países, en concreto de Cuba. A veces no podemos ni distinguir el uno del otro. O sea, por esa parte no hay un distanciamiento. El latinoamericano que viene a España desde el primer momento entiende perfectamente a los españoles. Habrá palabras diferentes, modos de expresarse diferentes, pero él sabe perfectamente cuando un español habla con ironía, con chiste, con humor,
lo que quiere decir, lo que ha querido decir, aunque lo diga de modo diferente, pero enseguida lo entiende. Y eso tiene un valor inmenso, enorme, enorme, para poder progresar y para poderse establecer. Porque en España, primero, para empezar, en España, los españoles no distinguimos entre españoles y latinos. El término latino, que se usa tanto en Estados Unidos, en España no se usa prácticamente. En España cada persona es individual, con nombre y apellidos, y si se quiere hablar de su procedencia, pues se dice es andaluz, o es gallego, o es colombiano, o es argentino. Pero eso de latino, que es muy americano, lo están introduciendo aquí precisamente los inmigrantes latinoamericanos, yo creo que por influencia de Estados Unidos. Es una cosa un tanto paradójica. Aquí, como mucho, se podría decir latinoamericanos. Hay muchos latinoamericanos trabajando aquí, cuando se quiere generalizar. Pero lo más habitual es decir, yo tengo un amigo colombiano, o el señor que está reparándome el tejado es venezolano, o argentino, o cubano, o lo que sea. Se habla de las personas de modo mucho más individualizado. No existe esa división entre españoles y latinos. Eso aquí no existe. En España no existe eso. Hay otros inmigrantes mucho menos privilegiados que los latinoamericanos en España. Inmigrantes que no hablan español. Por ejemplo, el mayor contingente de inmigrantes que hay en España es del norte de África, de Marruecos. Otros contingentes importantes son de Rumanía, es un país de la Unión Europea, Bulgaria, son Ucrania también ahora con la guerra, Rusia, no hablan español. Ellos tienen un obstáculo tremendo, un muro inmenso que superar para empezar a adaptarse. No, hay muchas cosas muy sutiles que no pueden entender por el idioma y porque las costumbres son también más diferentes. Ese problema no lo tiene el inmigrante latinoamericano. He oído de latinoamericanos que dicen, bueno, me voy a España y cuando tenga allí ya la residencia y la nacionalidad, con pasaporte español, pasaporte europeo, emigro a otro país en el que se gane más dinero. Me voy a Noruega o a Suecia, perdón, o a Suiza o a Suecia puede ser, o a Alemania. Bien, yo les invito a que lo hagan y luego nos cuenten su experiencia, cómo ha sido, si se han sentido como en España o qué es lo que han experimentado. A lo mejor no es lo que ellos esperan. Pero en fin, quiero decir que el inmigrante latinoamericano en España tiene, por así decir, su lugar natural para emigrar. España es, en cierta manera, una casa de acogida para todos los latinoamericanos que desean experimentar la vida en otro país, iniciar una nueva vida en otro continente incluso. También puedo aclarar una cuestión importante. Incluso a nivel político tienen una cierta posición privilegiada. Incluso el partido de extrema derecha, Vox, al que vota un porcentaje importante de la población, que es el partido que está más en sintonía, más de acuerdo con esa corriente antiinmigratoria que se vive en otros países de Europa Occidental, incluso ese partido dice, un partido que es radicalmente opuesto a ningún tipo de permisividad con el inmigrante irregular, con el indocumentado, y que quiere además regular de modo estricto qué inmigrantes pueden entrar en España o no, lo que propone ese partido en su programa oficial es que España solo permita la inmigración de latinoamericanos, únicamente latinoamericanos, que no puedan inmigrar a España ni otros europeos, ni asiáticos, ni africanos, únicamente latinoamericanos. Quiero decir que el latinoamericano no tiene que temer ningún tipo de trato discriminatorio, ni por lo más remoto. Por supuesto, en España hay muchos millones de personas, también hay dementes, hay psicópatas, hay gente de todo tipo, y de vez en cuando ocurren cosas que salen en los medios de comunicación y que nos escandalizan a todos. Pero no está bien visto, no es permisible socialmente
expresar una opinión hostil hacia los inmigrantes, aunque lamentablemente ya se va haciendo más habitual la expresión pública, aún diplomática, de hostilidad hacia ciertos grupos de inmigrantes, particularmente africanos, norte de África y también del África subsahariana, del África negra. Eso se está tomando ya cierta carta, no digo de normalidad, pero ya no es del todo tan infrecuente como era antes. Bien, es muy importante para mí empezar con lo que quizás otras personas piensen que debería ir al final del vídeo, que es los resultados socioeconómicos de la inmigración en España. Esto es importante porque este es un vídeo que trata de ética, no de economía ni de sociología. Por tanto, estos datos son unos datos complementarios para ayudarnos a hacer nuestro juicio ético, finalmente, sobre la inmigración. Si la inmigración resulta que es un fenómeno nefasto para la economía, para una sociedad, éticamente tendremos que considerar eso, tendríamos que oponernos a la inmigración porque está haciendo daño a la sociedad, está haciendo daño a muchas personas. Si por el contrario la inmigración resulta que es un fenómeno beneficioso, pues éticamente tenemos la obligación de apoyar algo que beneficia al colectivo social. ¿Cuáles son esos datos? Bueno, podéis entrar en Google y poner ahí economía e inmigración en España. Vais a ver una colección de estudios. Yo aquí voy a citar únicamente dos, los más importantes, los realizados por CaixaBank o La Caixa. Anteriormente se llamaba La Caixa, ahora se llama CaixaBank, que es el principal banco de España, y por el Defensor del Pueblo, que es una institución oficial. Y todos los estudios, y de modo muy especial estos dos estudios que he citado, porque son exhaustivos, son cientos de páginas, muy detallados, son estudios científicos, todos muestran, todos concluyen, unos en mayor medida, otros en menor medida, pero todos son concluyentes en este punto. La inmigración ha beneficiado enormemente a la economía española. Se calcula que entre el 30 y el 50% del Producto Interior Bruto, PIB, generado en los últimos 25 años ha sido gracias a los inmigrantes, gracias a la productividad de los inmigrantes. El inmigrante es una persona muy productiva, es una persona que viene, que se lo ha jugado todo, que viene aquí a iniciar una nueva vida y no se puede permitir el lujo de ser perezoso, de ser muy selectivo, viene a generar riqueza. Además es generalmente una persona joven, con lo cual su grado de productividad en algunas áreas puede ser mayor todavía. Además, con una tasa de natalidad tan baja como la que tiene España, es una de las más bajas del mundo, la inmigración ha contribuido a compensar por esa baja tasa de natalidad. Una pregunta que se hacen frecuentemente, todos los estudios estos, es si el inmigrante no consume más servicios públicos, es decir, si no representa más gasto que la productividad que ofrece. Y la respuesta es no en absoluto. Para empezar, todo inmigrante desde que pisa territorio español es ante todo un consumidor, es decir, está generando riqueza. Ese inmigrante viene aquí con algún dinero que tiene que gastarse para empezar ya en comida, en un lugar para vivir, en ropa, en una serie de servicios. Todo inmigrante empieza siendo un consumidor y ese consumidor contribuye a generar riqueza. Los estudios, además, que se han hecho demuestran sin ningún tipo de posible controversia que los gastos que ocasionan los inmigrantes por su uso de los servicios sociales comunitarios, salud y pensiones, fundamentalmente, son mínimos en comparación con la riqueza que producen. Y esto por dos razones fundamentales. La primera,
porque el inmigrante que viene aquí es joven, viene en buena forma física generalmente, la mayor parte de los inmigrantes son personas jóvenes, saludables, por eso se arriesgan a salir y no hacen gasto a la seguridad social. El gasto en atención médica es muy bajo comparativamente para los inmigrantes y además, precisamente por la misma razón, porque son jóvenes, no están cobrando pensiones de jubilación. Muy al contrario, están pagando con sus impuestos las pensiones de jubilación que reciben los españoles y que si no fuera por esos impuestos serían más bajas, serían muy difíciles de percibir por los españoles jubilados ahora, porque con la minoría cada vez más pequeña de españoles en edad de trabajar por la baja tasa de natalidad, no hay suficientes ingresos en la seguridad social para mantener esos sistemas públicos de salud y de pensiones de jubilación, si no fuera por los inmigrantes. Es decir, el beneficio que hace la inmigración a la sociedad española está fuera de duda. La inmigración masiva en España comenzó a mediados de los años 90, mediados de los años 90, y fue incrementándose a lo largo de los años 2000 y del 2010 a la actualidad. Ahora tenemos una visión muy clara del gran beneficio que ha representado económicamente la inmigración para la sociedad española. Eso es muy importante mantenerlo en mente. ¿Cuántos inmigrantes hay en España? A ver qué contamos como inmigrantes. Vamos a hablar de personas nacidas en el extranjero que viven en España. Unas trabajando, otras son familiares, que viven niños, que viven con ellos, abuelos. En España ahora mismo hay 8.800.000 inmigrantes y aproximadamente 39 millones de españoles nacidos en España. Y más estos 8 millones largos de inmigrantes. Esto es la población española. Hay que tener en cuenta, además, que no todos los inmigrantes proceden de otros continentes, ni siquiera de la Europa no comunitaria. Un buen número de inmigrantes proceden de Europa y de la Europa comunitaria, un alto porcentaje, muy alto porcentaje. Muchos inmigrantes proceden de Rumanía. Ahora mismo es en torno al tercer contingente de inmigrantes, con unos 600 y pico mil, y ha bajado últimamente. ¿Por qué? Pues porque Rumanía ahora está mejorando su economía y muchos de ellos han vuelto a su país. Pero hasta hace poco había prácticamente 1 millón de inmigrantes rumanos y 1 millón de inmigrantes marroquíes. Hay inmigrantes de Bulgaria, de Polonia, cada vez menos porque la economía polaca ha mejorado mucho también. Pero también hay muchos inmigrantes británicos y franceses. De hecho, los inmigrantes británicos constituyen el séptimo contingente en cuanto al número de inmigrantes, con unos 300.000 británicos que residen en España y trabajan, residen legalmente y muchos tienen permiso para trabajar y muchos de ellos trabajan. Por supuesto, son diferentes tipos de inmigración. El siguiente contingente, el octavo, es de franceses, también con casi 300.000. No vamos a encontrar habitualmente ciudadanos británicos o franceses limpiando casas o haciendo el tipo de trabajo que generalmente encontramos haciendo a latinoamericanos o a inmigrantes de otros países. Estos inmigrantes son también, entre comillas, privilegiados, vienen con su dinero aquí, ellos por supuesto ganarían mejores sueldos en su país, en el Reino Unido y en Francia, pero por una serie de razones, porque como he dicho antes, la inmigración no es solo una cuestión económica, han decidido vivir en España y aquí pues montan sus empresas de viajes dirigidas al turismo, restaurantes, salas de fiesta, clubes nocturnos, empresas de lujo, de alquiler de yates, de todo esto, y viven aquí y pagan sus impuestos aquí.
Es decir, la inmigración es muy variada, la que hay en España. Y luego, por supuesto, hay también inmigrantes europeos que no proceden de la Unión Europea, pues Ucrania, Rusia, y también ellos, pues, como digo, comparten la experiencia de otros inmigrantes de otros continentes menos privilegiados, porque, bueno, pues no hablan el idioma y tienen esas dificultades al no ser parte de la Unión Europea, tienen las dificultades de la documentación, la residencia y todo esto. En total, el 18,15% de la población total en España ha nacido en el extranjero. De estos 8.800.000 personas nacidas en el extranjero que he contado como inmigrantes, hay 2 millones aproximadamente que son personas que han inmigrado a España y ya han conseguido la nacionalidad española, ya tienen pasaporte español. Entonces no cuentan técnicamente como extranjeros, pero sí se les puede contar como inmigrantes. Inmigraron a España desde su país, aunque ahora sean españoles, técnicamente hablando, puesto que tienen el pasaporte español ya. También es importante tener en cuenta estos datos. Frente a otros países de Europa, España es el segundo receptor de inmigrantes en 2024. Tan solo otro país en Europa recibe más inmigrantes que España. Ese otro país es Alemania. Durante unos años, hace ya en la década anterior, España se convirtió en el segundo país receptor de inmigrantes en el mundo, tan solo por detrás de Estados Unidos. Ahora en España somos el segundo, después de Alemania, y en tercer lugar, pero un poquito bastante más bajo, iría Francia. ¿Qué podemos decir ahora de la cuestión de la inmigración cuando hablamos en términos de adaptación o integración? De esto se habla mucho. Es que no se integran, es que no se adaptan. Ese es uno de los argumentos favoritos de las personas que dejan entrever algún tipo de hostilidad hacia los inmigrantes. Este argumento no se aplica nunca a los latinoamericanos, porque los latinoamericanos, para muchos españoles, un latinoamericano es un español de una región un poco más alejada, aunque pueda sonar un poco imperialista decirlo así, ¿no? Hay andaluces, hay canarios, las Islas Canarias están mucho más lejos de España, y luego pues hay argentinos, hay colombianos, y es como si fueran españoles de una región un poco más alejada. Comparten todo con nosotros, al menos todo lo que comparte un canario o un catalán, o incluso más que muchos catalanes. Comparten una lengua, comparten un contexto cultural que es ligeramente diferente en Argentina, en Colombia, pero también lo es en Canarias, también lo es en Galicia, también lo es en el País Vasco. Comparten una religión, o al menos una religión en términos culturales. Son católicos, cristianos, o han sido bautizados como tales, comparten una serie de conceptos de ese estilo. Ahí no hay problemas de adaptación. Eso nunca se dice de un latinoamericano. Se dice generalmente de los inmigrantes procedentes de África, de los musulmanes especialmente, de los norteafricanos, también de los africanos del África Negra, cuya inmigración es particularmente dramática, porque esos no entran por avión, no entran por barajas como turistas. A esos difícilmente se les concede el visado de turista que después le permite buscar la manera de quedarse en España. Esos tienen que inmigrar en pateras. Pateras son embarcaciones muy básicas, corriendo un gran riesgo cruzando el océano desde el continente africano hasta las Islas Canarias, que están pues cerca del desierto del Sáhara. Mueren muchas personas todos los años. Y claro, su inmigración irregular, su inmigración ilegal, es muy visible, mucho más visible
que la inmigración irregular de quienes entran por carretera entre Francia y España, donde no hay ningún tipo de control fronterizo, o Portugal y España, o de los que entran por el aeropuerto, porque o bien no necesitan visado, o bien porque en su país se pueden permitir el lujo al menos de reunir las condiciones para que les den un visado de turista que luego utilizarán para quedarse aquí al menos de modo temporal, irregularmente, ilegalmente. En el caso de los africanos es muy diferente. Y en el caso de los norteafricanos especialmente, además de musulmanes, pues utilizan sus ropas tradicionales y eso genera esta impresión de que quieren estar aparte, de que no se adaptan. Yo no entiendo muy bien lo que quieren decir por esto de no adaptarse. Bueno, son musulmanes, no van a cambiar su religión, sus convicciones para adaptarse al catolicismo, especialmente en un país como España, que es católico realmente a nivel nominal, porque es muy poca gente la que practica. Parece que cuando llega el momento de establecer prejuicios y barreras, ahora de pronto somos todos muy devotos y rezamos el rosario a diario, pero realmente en España la religión socialmente ha retrocedido mucho, es muy poquita la gente que practica. Mi opinión al respecto quizás os sorprenda, pero os la voy a argumentar contundentemente. Yo no pienso que los inmigrantes, sean de donde sean, se deban adaptar a nosotros, se deban adaptar a los españoles. Yo pienso que nosotros, los españoles, nos debemos adaptar a ellos, porque ellos traen cosas nuevas que nos enriquecen. Si lo que pretendemos es que al final hablen como nosotros, se pongan la boina como nosotros, se beban el vino que bebemos nosotros, tomen la tapa que nosotros, digan las mismas estupideces que nosotros, hagan lo mismo que nosotros, sean una copia cortada con tijera de nosotros, ¿qué estamos ganando? ¿En qué se está enriqueciendo nuestra sociedad? ¿Qué variación estamos introduciendo? ¿Qué de nuevo nos está enriqueciendo? Nada, absolutamente nada. Precisamente lo que hace falta es que esas personas traigan aquí sus costumbres, que las aprendamos, que las respetemos, que las integremos, y eso nos enriquecerá. Y su modo de vestir también, visualmente, generará más diversidad, y eso nos enriquecerá a todos. Por eso yo soy totalmente contrario a ese argumento que me parece estúpido de la adaptación. Tienen que integrarse, eso sí, integrarse es diferente de adaptarse. La persona se puede integrar trabajando, por supuesto, respetando la ley, no poniendo la música a alto volumen, a altas horas de la madrugada, porque a lo mejor en su país sí lo puede hacer, eso no. Pero cuando se habla de adaptación no se habla de eso, se habla, como digo, de otras cosas. También eso a veces lo he visto a veces casos de inmigrantes latinoamericanos poniendo la música a unos niveles que en España no se permite y bueno, pues ahí sí que yo les diría, eso no se puede hacer aquí eso no se permite, entonces por favor bajad la música. Pero creo que eso es cuestión civilizatoria nada más, porque igual que lo he visto en latinoamericanos, pues también seguro que lo he visto alguna vez en españoles. Esos conflictos ocurren por todas partes. En fin, eso es lo que tengo que decir en cuanto a la adaptación. Vamos a hablar de la delincuencia también. La delincuencia es un asunto muy importante, claro, y efectivamente ahí tenemos un dato significativo. Mientras que en España el número total de extranjeros representa el 18,15% de la población, en las cárceles el número de extranjeros representa el 43% de los reclusos. Es decir, hay una representación desproporcionada, totalmente desproporcionada, de extranjeros en las cárceles españolas. ¿De qué países? Bueno, el número mayor, el 30% de todos los extranjeros que están en la cárcel en España es de Marruecos. El segundo contingente, ya bastante por debajo, es de colombianos, el 9%.
y el tercer contingente sería de rumanos, más bajo, en torno al 7%. Bueno, como el principal contingente de inmigrantes es marroquíes, es normal también que el principal contingente de presos extranjeros sea de Marruecos. Aún así, los marroquíes no creo que lleguen a representar el 30% de todos los inmigrantes y mucho menos el 30% de la población. Evidentemente, ese no es el caso. Es decir, efectivamente hay una desproporción enorme en ese sentido. En el caso de los colombianos, la desproporción es mucho menor porque los colombianos en este momento son el segundo contingente, más de 500.000 de inmigrantes colombianos, pero su proporción entre los presos extranjeros es del 9%. Bueno, ahí está más en relación a su proporción real entre la población extranjera. Evidentemente, hay delincuentes. Podemos hablar de las causas de esa delincuencia. A veces se trata de un círculo vicioso. El inmigrante que percibe un rechazo por su cultura, por su forma de vestir, por lo que sea, que se siente marginado, puede ser más susceptible de recurrir a la delincuencia. Es posible. Esto hablaremos en el próximo vídeo. Es una cuestión a pensar. Evidentemente, no todo es de color de rosa. Y un delincuente, sobre todo si es recurrente, un delincuente lleva a cabo actos delictivos o criminales, debe ir a la cárcel. Y posiblemente para esas personas sí fuera conveniente agilizar procedimientos de deportación, porque si han venido a delinquir no han venido a contribuir a nada positivo. Pero antes de tomar esas medidas hay que estudiar muy en detalle las causas de esa desproporción. Y aquí vamos a parar el vídeo de hoy. En el próximo vídeo sobre inmigración hablaré de los indocumentados, que es todo un mundo aparte. Vamos a hablar de esos inmigrantes que llegan sin papeles, que tienen que afrontar otra serie de problemas, de cuál es su situación, de si deben ser expulsados o cómo se les debe tratar, qué se debe hacer. Eso viene en el siguiente vídeo, así que atentos porque va a ser muy interesante y también trataremos de las cuestiones que dejamos aquí sin terminar por completo. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle al like y suscribiros para que os lleguen las alertas de los próximos vídeos. Hasta pronto.